Todas las plantas tienen la capacidad de protegerse de ataques de plagas por sí mismas, por su sistema inmune interno, siempre y cuando sean plantas que están sanas, bien regadas, trasplantadas a tiempo, etc. Después también está el sistema inmune externo, que eso se logra a través de lo que llamamos cerco vivo. Cerco vivo vendría a ser literalmente un cerco de plantas aromáticas alrededor o entre nuestras hortalizas. Lo que eso genera es la disuasión de un montón de plagas o enfermedades que no van a atacar nuestras plantas porque se van a ir hacia nuestras aromáticas o a veces van a ser ahuyentadas por nuestras aromáticas. Después también dentro de este cerco vivo están las plantas trampa, como la caléndula o la capuchina, que lo que terminan logrando es que como tienen un sistema inmune tan alto y también dan unas flores muy vistosas, las plagas, los pulgones, las orugas se van a ir hacia ellas en vez de ir hacia nuestras hortalizas. Después, si nosotros cultivamos en una maceta, por ejemplo, donde solo nos entran 3 plantas, al menos una de ellas tiene que ser aromática para generar esta función de cerco y de ahuyentar a las plagas y que haya variedad y biodiversidad. Y no nos olvidemos de las flores. Por favor, que no se olviden las flores en la huerta. Nosotros siempre, yo por lo menos siempre creí que las flores eran algo que cultivaba mi abuela para que quede lindo el jardín, pero no, son realmente muy importantes y cruciales. Si hay flores, hay biodiversidad, hay insectos depredadores de plagas y hay polinizadores, que es de lo más importante. Si hay polinizadores, hay buenas cosechas de frutos y de semillas. Las flores cumplen realmente un papel importante, además de llenar nuestra huerta de colores y de belleza. Eso, atraen polinizadores, atraen vaquitas de San Antonio que se comen los pulgones, atraen avispitas que se comen los pulgones y suman más a la biodiversidad. Si nosotros tenemos huerta en una maceta como esta, podríamos tener cada 4 o 5 plantas una planta que dé flor, que pueden ser la viola, puede ser el copete, puede ser la caléndula, un girasol si tenemos mucho espacio, pueden ser ciñas, todo lo que leamos que atraiga a los polinizadores, la lavanda también que es tan común en Buenos Aires. Si nosotros vamos a cultivar en un lugar que tenemos el espacio un poco acotado, está bueno que igual por lo menos una maceta con una planta de flores que atraigan polinizadores tengamos. Podemos optar por plantas comestibles ya que estamos, como la caléndula, la viola y también la capuchina, que de paso también obviamente la podemos comer, pero lo principal que se logra al tener flores es atraer insectos beneficiosos. Lo mismo con las plantas aromáticas, se traen insectos beneficiosos. Las hortalizas, cuando empiezan su proceso de florecimiento, también cuentan como flores que atraen a los polinizadores. Así que, si no tenemos tantas flores en nuestra huerta, conviene cada tanto dejar algunas de nuestras plantas que nos den flor, como por ejemplo las de raíz o las de hoja, para que sume a nuestro corredor biológico que vamos a traer incorporando las flores. Y además, así podemos guardar semillas. Es re importante que le demos también un hábitat a los insectos polinizadores, teniendo muchas flores, porque estamos ayudando a la vida de las abejas, que es básicamente lo que hace el mundo girar, los abejorros y las mariposas. Además de que nos llenan de felicidad, es realmente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de elegir qué plantas van a haber en nuestra huerta. Sucesión de cultivos y algo muy importante que hay que hacer en la huerta. Sucesión significa ir rotando entre órganos de las plantas para no agotar el suelo, evitar ataques de plagas y de hongos que nuestro anterior cultivo haya tenido. Cuando hablamos de órganos, hablamos de raíz, hoja, flor y fruto, que es lo que se va a desarrollar según la planta que nosotros pongamos. Ejemplo de rotación como el que tengo en este dibujo de acá. Si yo en una cama de cultivo o en una maceta o en donde sea, acabo de cosechar zanahoria, en ese pedazo de tierra voy a sembrar algo de hoja, por ejemplo, lechuga. Después, al año siguiente, cuando yo cosecho esa lechuga, voy a sembrar algo de flor, que en este caso en el dibujo hay un girasol, pero puede ser un brócoli. Donde yo coseché ese brócoli, la tierra va a estar lista para que yo ponga algo de fruto, como un tomate. Cuando yo cosecho esa planta de tomate, puedo volver a sembrar de raíz.
como por ejemplo remolacha. Y así, es ir rotando y es súper importante porque si no nuestro suelo se termina agotando. Si nosotros pusimos zanahoria y nuestra zanahoria le agarró un hongo y volvemos a poner zanahoria ahí, es probable que ese hongo siga en la tierra y vuelva a atacar a nuestra zanahoria. Por eso la sucesión es súper importante para mantener al suelo constantemente alimentado, porque cada planta al suelo le quita algunos nutrientes, pero también le da algunos. Entonces cuando nosotros sucedemos estamos constantemente quitándole y dándole a su vez un montón de nutrientes al suelo. Y así no se nos agota año a año y no tenemos que andar año a año cambiando toda la tierra. Esto se aplica solamente a lo que se llaman plantas anuales. Las plantas anuales son plantas que tienen un ciclo de vida, es decir, una planta que crece desde semilla, llega a su tamaño, da su fruto, se reproduce y después muere, perece, porque llega el calor o llega el frío o por cualquier razón la planta termina su ciclo. Y cuando esa planta muere o nosotros la sacamos, como por ejemplo un tomate que llega al invierno y ya se pone feo y ya no nos da más tomates, esa planta la sacamos de ahí para aprovechar el espacio y poner otra cosa. A esto voy con que no se aplica a las plantas que son perennes, por ejemplo las frutillas. Las frutillas son perennes, van a estar en ese espacio porque no mueren en ningún momento, simplemente dan sus frutos cuando es temporada. Entonces, cuando una planta es perenne, puede estar en ese lugar y no hace falta que la saquemos de ahí, como haría la naturaleza. Se quedan las perennes y las anuales las vamos rotando para no agotar el suelo. Las plantas anuales vendrían a ser, como ya dije antes, todas las que tengan un ciclo de vida. Todo lo que decimos cultivo de verano o cultivo de invierno, o plantas que directamente, como un rabanito que lo sacamos a la planta entera para cosecharlo, eso sería plantas anuales, que tienen un ciclo, como por ejemplo un montón. Tomate, lechuga, zanahoria, rabanito, berenjena, morrón, pepino, zapallo, bla, etcétera, un millón. Y las plantas perennes vendrían a ser casi que todas las aromáticas, salvo las que dan su ciclo y mueren, como por ejemplo el perejil y el cilantro. Ellas dan su flor y después esa flor larga todas sus semillas y se vuelve a resembrar. Entonces sería una planta anual porque tiene un ciclo de vida. Pero después el orégano, por ejemplo el romero, la lavanda, la menta, son todas plantas que sus raíces se mantienen vivas y también, como en el caso del romero y la lavanda, su follaje. Después de plantas de hortalizas que son perennes están la frutilla, el hinojo se hace perenne si nunca lo cosechamos, la acelga también se logra perennizar con el tiempo y así. Ya que hablamos de sembrar, de trasplantar, de la sucesión, de la asociación de cultivos, les voy a mostrar el arte de la organización. Tener un cuaderno donde anotes todo lo que pase en tu huerta, ya sea desde algo que hay que hacer, como por ejemplo el martes tengo que ir a conseguir tal planta o en tal maceta sembré tal cosa o a esta planta tal fecha le agarró tal plaga o floreció en tal fecha, para tener más o menos un seguimiento de qué está pasando en nuestra huerta. A la hora de, por ejemplo, está por arrancar la primavera y tenemos plantada nuestra huerta vacía o nuestra huerta de invierno, conviene hacer un dibujo de las plantas que nosotros ya tenemos o del espacio delimitado para ver qué vamos a querer poner en qué lugar. Marcar nuestros canteros y decidir qué plantas van a ir en dónde para hacer así, con tiempo y con organización, una asociación correcta y poder llegar a tiempo a la primavera, a conseguir las plantas que necesitemos, sembrar a tiempo e ir anotando todo. A mí me sirve un montón porque si no las labores de huerta se suelen juntar todas de una y siempre hay cosas que terminamos haciendo las apuradas o haciendo mal. Así que si te sentís que sos un poco desorganizado, te recomiendo conseguirte un cuaderno, que puede ser uno que ya uses, o tu agenda o lo que sea, donde vos puedas ir anotando las cosas que pasan en tu huerta. Las cosas que podemos anotar en nuestro cuaderno vendrían a ser qué sembramos en cuál lugar, si es que no le ponemos cartelito. Podemos anotar en qué fecha sembramos, como para saber cuándo brotan, si son semillas que brotan al toque o si tardan un poco más.
Podemos anotar cuándo esa planta nos florece, podemos anotar cuánto tardó en darnos fruto, podemos anotar después de la plantita que ya tenemos qué plantita queremos poner después. Podemos anotar también qué planta nos gustaría ir a conseguir a algún vivero y todo lo que sea que se nos ocurra para seguirle el rastro a nuestra huerta.